Muy buenos días. Muchas gracias por podernos brindar esta entrevista, Mateo. Primero, considerando la importancia que hay para evaluar la huella de carbono y gestionar el impacto ambiental, ¿cómo integras los principios de evaluación de la huella de carbono en el diseño y la gestión de sistemas de gestión ambiental dentro de estándares y regulaciones específicas en el sector? Hola, ¿cómo están, chicas? Muchas gracias por este espacio y bueno, respondiendo a tu pregunta, el cálculo de la huella de carbono es un procedimiento que en realidad es dirigido bastante a lo que son las corporaciones, puede decirse, ¿no? Porque este concepto por primera vez nació de una corporación, de una empresa. Las normas y las regulaciones bajo las cuales está sujeto esto, bueno, en general en el país no hay en sí regulaciones, no hay un marco normativo legal para hacer un cálculo de una huella de carbono. Necesitas, lo primordial es la información y la participación y la cooperación en sí de todos los implicados en los proyectos. Entonces, por ese motivo es como que uno de los desafíos, una de las limitaciones que tú más te encuentras cuando empiezas a hacer un cálculo de huella de carbono es la información. Necesitas bastante información y pues este es el como que lo que más de una forma limita. En general, siempre hay que tener bastante cuidado, ¿no? Con la calidad, con la información que se maneja, ¿no? Y bueno, o sea, se tiene también cuando se empieza con este tipo de procedimientos, se tiene eh, por dado que ¿no? Siempre va a haber cierto nivel de exactitud, ¿no? Que los datos no siempre se van lo que te sale o la cuantificación que te sale, porque lo que te tiene que salir en una huella de carbono es un número específico, no es una cuantificación. Entonces, no siempre va a ser algo exacto, ¿no? Pero ahí también juega un papel clave las evidencias que tú de alguna forma puedes proporcionar, ¿no? Lo que podría decirse, el detalle del procedimiento que tú has hecho, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su respuesta. De esta forma, ¿nos podría proporcionar un ejemplo concreto de cómo ha aplicado esta perspectiva en tu experiencia profesional, especialmente en el cálculo y reducción de la huella de carbono en la constructora? Yo trabajé, por ejemplo, en lo que es la empresa Miracielo, ¿no? Lo que hacen los edificios de Uribe Schwarzkopf. Entonces, la huella de un proyecto es alta, es altísima, porque están involucrados varios actores y uno de los desafíos que tiene también la huella es construcción. Hay bastantes proveedores. Hay bastantes actividades, hay bastantes implicados en un proyecto de construcción. Entonces, pues yo sé que ese también es un desafío coordinar cuando trata de hacer una reducción, cuando se trata de hacer una mitigación. O sea, a veces hasta inclusive solamente la cuantificación es un desafío y lleva bastante tiempo. Las reducciones igual tienen que ser de alguna forma, o sea, por ejemplo, en algunos proyectos se han propuesto como meta alcanzar la neutralidad, que es como que un paso posterior a lo que es a lo que es la reducción, ¿no? O sea, la reducción es como que un periodo de transición hasta llegar a a la neutralidad. Y es un poquito complicado, ¿no? Porque a veces no siempre, o al menos en el traslado de los materiales, por ejemplo, tú no puedes de alguna forma prescindir de eso. Y no hay medios de transporte que sean como carbono neutrales aquí en el Ecuador, al menos. Entonces es como que un poquito difícil en la realidad. Tú como que nunca vas a poder de alguna forma liberarte completamente de las emociones, pero ahí como que entra un poquito la parte de lo que es compensar de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha hecho también es comprar bonos de carbono para de alguna forma compensar eso. Se han propuesto de alguna forma crear áreas verdes para que actúen como sumideros de carbono y de esta forma también compensar las emisiones que se están realizando con el proyecto. Gracias por esta apertura y continúa con la segunda parte. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Continuar con la segunda parte, nos vamos a centrar un poco en
el abordaje de la mejora continua y la integración de la norma ISO 14001 en sus proyectos y en los sistemas de gestión ambiental. Entonces, bueno, la gestión ambiental en el sector de la construcción puede implicar desafíos únicos como el manejo de residuos peligrosos e igual manera la reducción de emisiones. ¿Cómo has abordado estos desafíos en tus proyectos anteriores y cómo los has integrado en sistemas de gestión ambiental? Bueno, o sea, la parte de lo que son residuos peligrosos, depende también del proyecto que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, para construir una casa de las normales no genera muchos materiales que sean peligrosos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay materiales que en los proyectos un poquito ya más grandes, utilizan a veces como que lacas, no sé, como que resinas un poquito ya más peligrosas, podría decirse, ¿no? Que generan ya como que ese tipo de, los envases, ¿no? Más que nada tratar con los envases que son como el principal residuo que se deja atrás, ¿no? El principal residuo peligroso. Entonces, bueno, para esos proyectos igual, eh, o sea, por ejemplo, lo que siempre se hace, ¿no? Y también es lo que es de acuerdo a la norma, se tiene un espacio, se adecua un espacio, ¿no? Dentro del proyecto. Es temporal, obviamente, porque una vez que el proyecto se levante, ya el espacio también es una especie de bodega, ¿no? Esta bodega es como que se almacenan, tiene todas las especificaciones que tiene, en la norma en la, en la norma de residuos peligrosos aquí en el Ecuador que nos manejamos, pues se tienen las especificaciones, un espacio ventilado con la señalética adecuada, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, para lo que eso manejo de residuos peligrosos, aunque, como te digo, en general, los proyectos de construcción no generan así que, digamos, cantidades exentas de este tipo de residuos. Los gestores igual, también se trabaja bastante con los gestores de residuos peligrosos, se llaman los envases, eso en general, ¿no? También, eh, bueno, también lo que tú mencionaste, la reducción de emisiones, como te digo, en un proyecto es un poquito difícil hacer este tipo de reducciones, o sea, porque en la realidad, no, tú no puedes prescindir, digamos, de las volquetas, no puedes prescindir de las excavadoras, porque las excavadoras son máquinas que necesariamente van a botar, van a consumir combustible, van a botar residuos, van a botar emisiones de carbono, entonces, no puedes prescindir de eso, no puedes prescindir tampoco del cemento, y el cemento igual es un material altamente contaminante, pero siempre se puede en la aplicación de la norma 14001, lo que te dice es que tú tienes que identificar puntos claves en el proceso en el proceso de lo que es implementar una mejora continua, ¿no? En el proceso, en el el análisis de ciclo de vida de un producto, ¿no? Aunque, como digo, el enfoque que aquí se da, por ejemplo, creo que una huella de carbono en una construcción es un poquito más lo que tiene que ver con lo que es como organización, aplicando la norma 14001, la 14064 para el cálculo de huellas de carbono, igual. Se han tratado algunas veces de pasar por encima de estos desafíos. Por ejemplo, una mejora que trató de tener en los proyectos tratar de reprocesar los residuos de cemento, ¿no? Con una trituradora que se había desarrollado ahí en colaboración con algunas personas de algunas otras universidades. Se desarrolló una trituradora para volver a procesar de nuevo el cemento. Listo. En base a lo que nos has mencionado, es muy importante tener en cuenta los puntos de mejora continua y es importante además identificarlos. Entonces, tú también me imagino que consideras que al aplicar la norma ISO 14001 se debe integrar el ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar en la gestión diaria de los sistemas de gestión ambiental de la organización en las que has trabajado. ¿Nos podrías señalar como un ejemplo? Historia de los viajes, por ejemplo, de los traslados de material, igual también a veces en esa parte también se trató de efectivizar esa parte, ¿no? Porque el traslado de materiales es como una parte crucial de lo que es dentro de un proyecto de construcción. Se obliga al personal que está a cargo de este traslado a que tenga una bitácora de los viajes que se hacen, de las distancias que se recorren,
Esto también inclusive les ayuda, como mencionaba antes, respondiendo a una anterior pregunta un poquito otra vez, esto también ayuda a la empresa que tenga una mejor contabilidad, un mejor seguimiento de sus recursos, ¿no? En lo que se invierte en sus recursos también es un poquito, les ayuda bastante a la empresa, ¿no? Entonces, el combustible porque el combustible también es dinero, ¿no? Tú tienes que gastar en el combustible, tienes que gastar dinero. Entonces, eso también de alguna forma ayuda a la empresa también a mejorar el nivel de confianza no solo de la empresa hacia los trabajadores, ¿no? Se puede como que de alguna forma la empresa sabe en qué se está gastando sus recursos, que sería un ejemplo concreto, ¿no? Que al final también es como que una mejora destinada a ahorrar recursos y consiguientemente a ayudar al ambiente. Ujú. Bueno, apreciamos sinceramente sus valiosas aportaciones y experiencias compartidas en esta entrevista sobre la gestión ambiental en el sector de la construcción. Gracias por su tiempo y por contribuir a nuestra comprensión de cómo mejorar las prácticas de gestión ambiental en la industria de la construcción. Un gusto, chicas, muchas gracias.